Sailburua. Eskerrik asko Begoña, alkate jauna, diputatua, Gorabide presidentea eta Gorabideko lagunok egunon guztioi eta sorionak jardunaldu honengatik. Lo primero que quería deciros es agradeceros, daros las gracias por permitirme compartir hoy con vosotros y con vosotras este día de alegría y conmemoración. Ya lo han dicho tanto Begoña como también el diputado, ¿no? Hoy tenemos una doble felicitación que hacer, primero a Gorabide y luego también a Íñigo, que fue un referente, que ha sido, y además de referente político, también un gran amigo y una gran persona. 1962. ¿Cuánto ha llovido desde entonces? Los representantes de las instituciones que hoy estamos aquí no habíamos nacido, bueno, excepto el alcalde, que tenía un añito. Aquellas familias, aquellos amigos de personas con discapacidad intelectual, fuisteis precursoras, fuisteis innovadoras, visteis muy lejos, iniciasteis un camino que ha resultado realmente fructífero durante estas casi 6 décadas. Y yo no quiero aburriros con un discurso pseudoinstitucional, hoy no toca. Yo solo quiero felicitaros por vuestro trabajo. Hoy es una perfecta ocasión para divulgar y compartir el trabajo que desde Gorabide estáis realizando desde hace ya mucho tiempo. El tema de reflexión que proponéis es de gran interés y actualidad porque la sexualidad ha de ser abordada con naturalidad en el entorno de la discapacidad intelectual, porque no ha de ser ni un mito ni un tabú. Gaur, topaketarako proposatzen duzuen gaiak interes handia du. Gure gizarteak mitoekin amaitu eta egoki hezi behar du. Adimen desgaitasun duten pertsonek sexualitatea naturaltasun eta segurtasun gehiagoz bizitzeko. Me gustaría haceros una confesión personal. Yo soy una mujer de números. Yo soy economista, yo estudié en Bilbao, hice la carrera en Sarrico. Y durante estos años, aparte de también desarrollar mi profesión, he tenido la suerte de que tanto en el ámbito público, pero también en el privado y sobre todo en la acción política, he podido compartir trabajo con vosotros, he compartido el trabajo de la gestión de las políticas sociales. Y os digo que he tenido la suerte porque gracias a este trabajo que he desempeñado he tenido la fortuna de conocer a personas como vosotros y como vosotras, que lo dais todo desde las asociaciones del tercer sector. He podido apreciar el valor del voluntariado. También he podido admirar la capacidad de superación de personas con diferentes discapacidades. Y he podido constatar el esfuerzo de salir hacia adelante de personas en situación de vulnerabilidad. A las instituciones vascas nos toca aportar y apoyar esa palanca, esas herramientas para que podáis y podamos superar las dificultades a las que nos enfrentamos en la búsqueda de una vida más digna e independiente. Yo os decía que soy una mujer de números. Antes el diputado nos decía una serie de números, que son unos números positivos, pero que no nos tenemos que conformar, ¿no? Pero no nos queda más remedio de ser conscientes de que tenemos limitaciones en los recursos para afrontar todos los retos. Muchas necesidades, recursos limitados, eficacia y eficiencia en la gestión, establecimiento de prioridades. Ese es nuestro constante trabajo de todos los que estamos hoy en esta mesa. No os voy a negar que a menudo se nos hace muy difícil marcar esas prioridades con criterios sostenibles ante los retos que tenemos que afrontar. Quiero subrayaros que nos sentimos muy orgullosos del sistema vasco de servicios sociales del que vosotros y vosotras sois una parte muy importante. Y yo aquí me quiero parar un poquito para reconocer el trabajo que Íñigo, desde las diferentes responsabilidades que a nivel político le ha tocado afrontar, pues ha sido parte fundamental, junto también con el alcalde, cuando también era viceconsejero, cuando fue diputado. Trabajaron de una forma muy intensa para conseguir lo que nosotros en este momento tenemos, una cartera de servicios que atiende las necesidades de la sociedad vasca, un plan estratégico de servicios sociales que tenemos que seguir impulsando y tenemos que poner en marcha para satisfacer y por lo menos intentar ayudar todas las necesidades que los vascos y las vascas tenemos, pero del que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Y ahí, como os decía, Íñigo ha sido una parte fundamental de todo ese trabajo.
Tú solo no, por supuesto, porque serías entonces Superman, pero bueno, has tenido un buen equipo también a tu alrededor que te ha ayudado a seguir y a conseguir estos objetivos. En muchas áreas somos un referente en Europa gracias a la colaboración de las instituciones y las entidades del tercer sector. Y permitidme hoy sentirme parte de Goravide. Permitidme hoy que me sienta muy orgullosa del trabajo desarrollado por Goravide. Nos vais a tener siempre muy cerca de vosotros y de vosotras, apoyándoos, impulsando nuevos pasos como el que hoy vais a presentar. Hoy vamos a conocer las líneas de actuación del Plan de Sexualidad de Goravide desde la convicción de que la sexualidad es un derecho que tienen todas las personas y las personas con discapacidad intelectual también. Ya para terminar, quiero reiteraros mi orgullo, mi compromiso y mi satisfacción por poder acompañaros hoy. Pero os quiero pedir también disculpas, pues porque la agenda de un político, en este caso la mía, es muy compleja y yo le tengo que acompañar al Lehendakari dentro de, pues no sé, casi 50 minutos en Vitoria-Gasteiz porque vamos a hacer la apertura del curso académico de la Universidad Pública del País Vasco. Pero antes de marcharos, sí que quisiera terminar diciendo que sois fundamentales, que Goravide en esta colaboración público-privada ha sido un ejemplo que nos ha permitido avanzar a una sociedad como la vasca, una sociedad más inclusiva y cohesionada, que el paraguas que Goravide abre cada año cubre a una parte muy importante de la sociedad vasca y que tenéis que seguir trabajando y que para eso nosotros también vamos a estar con vosotros. Goravideren aukerek urtero betetzen dituzte, egokiro eta eraginkortasunez gure gizarteko kolektibo maite baten beharrak. Os animo a seguir trabajando, a seguir visibilizando la realidad de las personas con discapacidad intelectual, ya que sigamos trabajando de una forma coordinada, de la mano, las instituciones, las asociaciones y el tercer sector para conseguir ese objetivo de mantener y mejorar el bienestar que en Euskadi tenemos, una sociedad cohesionada e inclusiva, como os decía, de la que tenemos que seguir sentirnos orgullosos, pero que todavía nos queda mucho camino por avanzar. Así que Soriona, Goravide eta animo eta arruera.